Señoras y señores, en nombre de los anfitriones, la Sociedad Paraguaya de Psicología, la cordial bienvenida al acto de apertura del segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur, prácticas psicológicas y regionalización, interrogantes y respuestas. Señoras y señores, es el objetivo de la Sociedad Paraguaya de Psicología que en el ambiente se refleje la satisfacción de tenerlos a todos ustedes aquí en esta hermosa tierra guaraní. Y deseando que en este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur se consoliden y reafirmen los vínculos institucionales que existen entre los países miembros participantes. Seguidamente es dable destacar la presencia de las autoridades que honran con su presencia este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur. Tenemos autoridades nacionales como el señor ministro de Integración, el doctor Gustavo Díaz de Vivar, representantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Intendencia de la Ciudad de Asunción, decano de facultades como el doctor Luis Galeano Romero, decano de la Facultad de Filosofía de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Asunción, directoras de las carreras de Psicología de la Universidad Nacional de Asunción, como la licenciada Antonia Millot, de la Universidad Católica de Asunción, la licenciada Gloris de Gómez, representantes diplomáticos como la secretaria de la Embajada del Brasil, señora María Isabel Vieira. Además tenemos la presencia de autoridades profesionales del Mercosur, como el presidente de la Federación de Psicología de la República Argentina, licenciado Mario Molinas, la señora presidenta del Consejo Federal de Psicología del Brasil, licenciada Ana Mercedes Vox. Ella asiste como representante del Comité Brasileño de Psicólogos del Mercosur. La señora presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Diana Lechme, el señor representante de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, psicólogo Andrés Escobar. Además debemos destacar la presencia del director de Relaciones Internacionales de la Red de Escuelas de Psicología de Chile, el doctor Domingo Azul, y el presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia, el licenciado René Calderón. Bienvenidos sean aquí en la República del Paraguay. Señoras y señores, el segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur, prácticas psicológicas y regionalización, está organizado por el Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur, cuyos integrantes de este comité son el Consejo Federal de Psicología de la República del Brasil, la Coordinadora de Psicólogos de la República del Uruguay, el Colegio de Psicólogos de la República Argentina y la Sociedad Paraguaya de Psicología. Es dable destacar que este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur fue declarado de interés nacional por decreto número 17.267 de la Presidencia de la República a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Además, fue declarado de interés turístico nacional y de interés municipal. O sea, tiene una trascendencia nacional muy importante aquí en la República del Paraguay. Seguidamente, en este segundo encuentro temático, en este acto de apertura, vamos a tener la entonación del himno nacional de la República del Paraguay.
Señoras y señores, seguidamente, en este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur, tendremos las palabras de Su Excelencia, el señor Ministro de Integración de la República del Paraguay, el doctor Gustavo Díaz de Vivar. Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia están presentes hoy para este encuentro tan importante que el Gobierno Nacional, como ustedes han visto, por decreto del Poder Ejecutivo, ha declarado de interés nacional el encuentro que está en este momento iniciando. Yo, en nombre del Gobierno Nacional, doy entonces la apertura a este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur y os deseo una feliz estancia en Paraguay y una feliz realización y deliberación de todos los temas que hacen a vuestro Congreso. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra de Su Excelencia, el señor Ministro de Integración de la República del Paraguay, el doctor Gustavo Díaz de Vivar. Debemos destacar además la presencia de autoridades de medios de prensa, oral, escrita y televisiva en este segundo encuentro temáticos de psicólogos del Mercosur. Así igualmente destacar la presencia del representante del Círculo Paraguayo Médico, el doctor Carlos Gabato. Seguidamente tendremos las palabras de ocasión de la licenciada Mercedes Argaña, presidenta del comité organizador del segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur. Y estimadas colegas, paraguayos y extranjeros, estimados estudiantes, reconocidas personalidades de nuestro medio, les saludo en nombre de la Sociedad Paraguaya de Psicología. A todos les damos la bienvenida. Que nuestra patria y nuestra querida ciudad de Asunción sea sede este año el segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur nos honra. El eje temático que nos convoca en este encuentro es prácticas psicológicas y regionalización, interrogantes y respuestas. Análisis desde los ejes científico, gremial y político. Agradecemos a todos por formar parte de este encuentro, que es la concreción del compromiso asumido por las distintas sociedades de psicología ya en 1995. En esa ocasión se planteó que la integración de los psicólogos del Mercosur debe constituirse en un espacio de crecimiento e intercambio científico y profesional desde la reciprocidad, la solidaridad y el respeto a las diferencias socioculturales. El programa que han recibido muestra una variedad muy rica de aportes. La metodología de trabajo propuesta apunta a socializar los saberes, a enriquecer las visiones y sobre todo a ocuparnos de los temas prioritarios socialmente, tales como las políticas socioeconómicas regionales y su repercusión en las prácticas psicológicas, sobre todo de salud mental, los aspectos éticos y legales de la práctica psicológica, el rol de los gremios en la generación de políticas de trabajo y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro compromiso profesional desde la calidad de nuestra formación y de nuestras prácticas. Nuestra premisa es que el trabajo compartido fortalece y perspectiva.
Por lo tanto, nos espera una intensa jornada de trabajo en estos 3 días. Agradezco en nombre de la comisión organizadora a LEDAN por ceder muy gentilmente sus instalaciones y a la Universidad Católica por ser sede, y a todas las demás personas e instituciones que hicieron posible que esto se concretara. Sean una vez más bienvenidos. Muchas gracias. Palabras de la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, licenciada Diana Lesser. Distinguidas autoridades presentes, colegas y estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, señoras y señores que nos acompañan en esta ocasión. Es para la Sociedad Paraguaya de Psicología, para todos y cada uno de nosotros, un alto honor y un gran placer constituirnos en los anfitriones del segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur. En esta ocasión, como ya lo decía mi colega, nos convoca el tema regionalización y prácticas psicológicas. Creo que es una linda coincidencia que hoy Asunción los reciba en 1997, a 6 años de la firma del Tratado de Asunción en 1991. Porque creemos que este acuerdo, este tipo de encuentros, hacen de que estos acuerdos sean realidades vivientes de lo que los latinoamericanos queremos y sostenemos: la integración en diversos ámbitos de nuestros países, como también la integración sociocultural y profesional de nuestras queridas naciones. Haciendo un poquito de historia, creo que vale la pena recordar que estos encuentros han nacido en el año 1996. Si bien ya hubo preliminares encuentros en el año 94, cuando los psicólogos empezamos a preguntarnos cómo era esto de la integración y qué podíamos hacer y cómo podíamos trabajar juntos. Es en 1996, en la República de Uruguay, donde se inaugura el primer encuentro temático de psicólogos del Mercosur, organizado siempre por la Coordinadora de Psicólogos del Mercosur, representado por las autoridades de las asociaciones profesionales de psicólogos en cada país. Estos encuentros fueron concebidos con la idea de constituirse en espacios para encontrarnos y compartir. Por eso no son congresos, son encuentros. En 1995, en Buenos Aires, se hizo una declaración que yo también, mi antecesora en el uso de la palabra, hacía alusión, y de rescatar solo algunas palabras para enfatizar aún más cómo fueron concebidos estos encuentros. Decíamos los presidentes de las sociedades científicas en esa ocasión: son espacios de crecimiento en solidaridad, con tolerancia a las diferencias, y no solamente tolerancia a las diferencias socioculturales, sino enfatizando positivamente lo provechoso que pueden ser las diferencias de cada uno de los países. Eso se constituyó en la Declaración de Buenos Aires en el segundo encuentro integrador. Los momentos que vamos a compartir durante estos 3 días nos van a dar la posibilidad de despejarnos en la realidad cotidiana, de hacer un alto en el acelerado ritmo que todos llevamos y preguntarnos: ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo trabajan los otros? ¿Qué hago? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer por la gente con la cual trabajo? Seguido a esta es la pregunta, esta es una pregunta muy ética, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por las personas con las cuales trabajo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por nuestra comunidad, con y por nuestros países? Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer no solamente la presencia de todos ustedes, sino también el esfuerzo, la dedicación, la seriedad y el apoyo que compartimos para organizar este encuentro desde los 6 países. Asimismo, hago extensivo el agradecimiento a mis compañeros del comité organizador por el buen trabajo realizado, con más entusiasmo y energía que recursos. En este sentido, también aprovecho para agradecer a todas las instituciones, empresas y personas que han colaborado para hacer realidad este proyecto. Es nuestro deseo que el encuentro pueda ubicarse y ubicarnos en la posición de seguir aprovechando y potenciando al máximo la plataforma que nos brinda el Acuerdo Mercosur para desarrollar nuestras potencialidades personales y profesionales, con una clara conciencia de nuestras metas de integración regional y producción solidaria. Es mi deseo, y de todo el comité organizador, que todos tengan una excelente jornada de trabajo
para los compañeros extranjeros, que su estadía en nuestra ciudad sea agradable. Muy buenos días. De esta forma, hemos escuchado las palabras de la licenciada Diana Lesme, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Seguidamente, el saludo del presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, licenciado Mario Molinas. Autoridades presentes, colegas de todos los países, en nombre de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y a mío propio, un saludo y un agradecimiento muy grande a los colegas paraguayos por su hospitalidad. Comparto las palabras anteriores de la colega Lesme, en el sentido de que este encuentro es un paso más en la integración que estamos llevando a cabo desde el año 94 de los psicólogos del Mercosur. Espero, y dado el programa que nos espera estos 3 días, que el objetivo está cumplido, así que muchas gracias y nos vemos al final. Seguidamente, señoras y señores, tendremos la palabra de la presidenta del Consejo Federal de Psicología del Brasil, licenciada Ana Mercedes Bahía Pos. Hay que destacar acá que la licenciada Ana Mercedes Bahía Pos asiste como representante del Comité Brasileño de Psicólogos del Mercosur. Bom dia Mercedes, bom dia Diana, nossas anfitriãs, bom dia representante das entidades do Chile, da Argentina, da Bolívia e do Uruguai, bom dia senhor ministro da Integração, representante da Embaixada Brasileira e demais autoridades. Bom dia, colegas psicólogos. Para nós, esse evento é especial por vários motivos. Primeiro, porque dá prosseguimento à integração dos psicólogos na América Latina. Segundo, porque é um encontro que avança para a discussão das práticas psicológicas, nos dando oportunidade de falarmos do nosso trabalho cotidiano. Terceiro, porque temos a certeza de que estamos fazendo história. Quarto, porque nós brasileiros comemoramos neste mês 35 anos da regulamentação de nossa profissão no Brasil e temos o prazer de dividir, de compartilhar com outros companheiros esta comemoração. Nós, do Comitê Brasileiro de Psicólogos do Mercosul, formado no Brasil por 5 entidades, o Conselho Federal de Psicologia, o qual eu represento, a Sociedade Brasileira de Psicologia, representada aqui pelo colega William Gomes, a Federação Nacional dos Psicólogos, representada aqui pelo colega Astrogildo Carvalho, ainda a ANPEP e o ENEP, entidade de estudantes. Nós, deste Comitê Brasileiro, desejamos poder, nesses 3 dias, contribuir com nossos trabalhos, com nossa experiência, para o avanço da integração latino-americana, para o avanço da psicologia e para o avanço da história. Gostaríamos ainda de sair daqui com parcerias estabelecidas para que esse encontro seja vitorioso. Nós entendemos que é preciso realizarmos aqui trocas nos 3 dias em que trabalharemos, mas é preciso ultrapassar este limite do diálogo e estabelecermos verdadeiras parcerias que se fortaleçam e se constituam num verdadeiro embrião da integração latino-americana que tanto desejamos. Obrigada, bom trabalho a todos. Señoras y señores, estamos en acto de apertura del segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur. El primer encuentro fue realizado en la República del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, y seguidamente tendremos las palabras del representante de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, psicólogo Andrés Escobar. Señor Ministro de Integración, colegas de la región, estudiantes, futuros colegas,
Estaba pensando, mientras escuchaba a los compañeros hablar, el esfuerzo que sabemos que implica un encuentro de este tipo, en función de la experiencia realizada por nosotros el año pasado en la ciudad de Montevideo. Y desde ya, descontando de que va a ser realmente muy rico todo lo que podamos trabajar en estos 3 días, felicitamos en nombre de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay a la Sociedad Paraguaya de Psicología por el esfuerzo en poder llevar adelante este encuentro. Creemos que la integración es, sin ningún lugar a dudas, la clave para poder obtener un perfil y un ser, poder identificar a un psicólogo latinoamericano. No podemos seguir dividiéndonos, tomando las posibles diferencias existentes como si fuera algo que nos aleja. Tiene que ser algo que nos acerque, reconocer las diferencias y trabajar juntos en los caminos que podamos tener de consenso. En ese sentido, simplemente un saludo. Nos esperan 3 días que espero que sea de mucho trabajo y de mucha producción. Y nuevamente el saludo de parte de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, tendremos la palabra de ocasión del director de Relaciones Internacionales de la Red de Escuelas de Psicología de la República de Chile, doctor Domingo Azul. Buenos días, autoridades políticas, académicas, gremiales, compañeros. Nos toca por segunda vez pedir disculpas por la inasistencia, espero que llegue en estos días que quedan, del presidente del Colegio de Psicólogos de nuestro país, el señor Carlos Urrutia. Quisiera decir que el tema que nos convoca provocó mucho interés, la información que transmitimos desde Montevideo, la forma como nuestra comunidad de psicólogos está integrando estos procesos. En el evento máximo de la psicología chilena, que es el 5º Congreso ahora en noviembre, se firman 2 acuerdos que derivan de estos procesos de integración de Mercosur, la ética y la Organización Latinoamericana de Psicólogos. Algunas razones contingentes al clima nacional han impedido que otros compañeros pudieran estar en esta reunión. Damos mucha importancia a este tipo de encuentros. Ciframos muchas esperanzas, por lo menos, al menos en 3 niveles. Nos parece que una integración de la psicología latinoamericana tiene en primer lugar que ver con vínculos personales, más que institucionales, y por lo tanto este debería ser uno de los espacios de constitución de ese tipo de vínculos. Nos parece que hay un segundo nivel que tiene que ver con nuestra participación institucional, profesional, en procesos de construcción de una psicología temática, teórica y prácticamente integrada. Y nos parece también que hay un tercer nivel que tiene que ver con la representatividad idónea, responsable de nuestras autoridades gremiales y profesionales y también de las autoridades políticas y económicas que están dirigiendo este proceso de integración. De esos 3 niveles esperamos que haya algunas conclusiones en este encuentro que pudiéramos transmitir en nuestro país. En Montevideo fuimos 2, hoy somos 5, es un aumento de más del 100%, pero sobre todo es un aumento en calidad. 4 de los 5 son psicólogos recientemente en proceso de titulación y por lo tanto, si bien seguimos siendo pocos, la densidad en términos de calidad es muy auspiciosa hacia el futuro. Estamos muy contentos de estar en este país. Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras del presidente del Colegio de Psicólogos de la República de Bolivia, licenciado René Calderón. Ministro de Integración, autoridades de los distintos colegios y asociaciones de psicólogos, autoridades presentes acá, distinguidos colegas, estudiantes que formarán parte de toda esta
gran plataforma de discusión y de trabajo. Bolivia se adhiere a raíz de una invitación específica que se realiza con motivo del Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, viendo la gran perspectiva no solamente de trabajo, porque la integración no solo se la hace en encuentros, no solo se la hace en términos de compartir, sino trabajando de manera interarticulada en redes. Veíamos esta gran perspectiva de poder colaborar, de poder proyectarnos hacia un espacio que permitirá en un futuro afrontar los desafíos de todos estos cambios que se están dando a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Estamos frente a un nuevo milenio en el que la actividad de la psicología no solamente tiene que darse en integración teórica y metodológica, sino fundamentalmente regional. Y si no se fortifica esa plataforma de la acción del psicólogo como un medio para dar respuestas urgentes en nuestros países latinoamericanos, difícilmente vamos a poder desarrollarnos científicamente y al servicio de nuestras sociedades. Con mucho gusto, con mucha satisfacción estamos presentes en este espacio dando inicio a nuestra operación a nombre del Colegio de Psicólogos de Bolivia. Queremos agradecer a los anfitriones la invitación, agradecer la oportunidad de poder trabajar conjuntamente y poder coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta gran coordinación, de esta gran integración. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Ahora hemos escuchado las palabras del presidente del Colegio de Psicólogos de la República de Bolivia, licenciado René Calderón. Señoras y señores, de esta forma se cerrando el acto de apertura de este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur, prácticas psicológicas y regionalización, interrogantes y respuestas. Vamos a llamar a un breve cuarto intermedio para que después de ese pequeño descanso que puede tomarse para la apertura de la mesa inaugural de este segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Un momento, por favor. El centro de operaciones para conocer Luego de este acto de apertura del segundo encuentro temático de psicólogos del Mercosur, prácticas psicológicas y regionalización, interrogante y respuesta, vamos a dar paso a la mesa inaugural. Antes vamos a recordar la estructura del segundo encuentro. Para este segundo encuentro se ha propuesto continuar tratando y trabajando con temas de interés regional. Va a estar dividido en tres ámbitos, que es el ámbito político, científico y gremial. En la jornada inaugural, hoy jueves 21, se va a iniciar la mesa inaugural en el ámbito político. Y en la mesa inaugural, con el tema políticas socioeconómicas regionales y su repercusión en la práctica psicológica. Son integrantes de esta mesa inaugural, por Paraguay, la licenciada Diana Lesme, por la República Argentina, el licenciado Mario Molina, y por la República del Brasil, Marcos Oliveira Silva y Marcos Ferreira. Seguimos así con la segunda parte de la mañana y estamos en la mesa Políticas Socioeconómicas Regionales y su repercusión en la práctica psicológica. El orden de presentación va a ser el siguiente. La licenciada Diana Lesme va a hablar por la Sociedad Paraguaya de Psicología. El licenciado Mario Molina, presidente de la FEPRA, va a hablar por Argentina. Y el señor Marcos Ferreira también va a hablar por el Brasil, y estamos esperando que llegue Marcos Vinicius Oliveira. En cualquier momento se incorpora a la mesa.
Bien. La licenciada Diana Lesme, docente de la Escuela de Enfermería de la Católica, es psicoanalista, conocida profesional de nuestro medio y hasta el momento es la actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, porque estamos en la asamblea en septiembre. Bueno, le cedo la palabra a Diana. Bueno, otra vez buenos días. Brevemente voy a tratar de resumir algunas de las ideas que he estado trabajando para compartir con ustedes hoy. La primera impresión que solíamos tener los psicólogos cuando se hablaba de los aspectos socioeconómicos de un país es que esto era tema de economistas y políticos, y poco o nada nos afectaba a nosotros que trabajamos con las personas. Hoy en día nadie dudaría que cualquier ciencia social bien entendida debe funcionar integrada a otras. Sobre la pregunta de qué es lo que se ha globalizado, que nos la hemos hecho varias veces en estas últimas décadas, cabe la respuesta que también el conocimiento y la práctica se ha globalizado. Lo que sabemos y su incidencia en nuestra práctica, en esta era posmoderna, tiene que ser, además de global, ágil y transdisciplinario. El acuerdo del Mercosur, gestado por nuestros gobernantes y analizado primordialmente desde la economía y la política, nos ha brindado un buen dispositivo para afianzar lo que desde nuestras profesiones sabemos que funciona: la integralidad, la lectura contextual de los fenómenos. Esto trae aparejado las demandas de una tolerancia mayor, como hoy decíamos en la mesa inaugural, una optimización de nuestra capacidad de comprensión y de espera para la coordinación de nuestros tiempos, realidades y necesidades. Cuando nos referimos a los aspectos políticos del Mercosur, de por sí estamos hablando de nuestro material de trabajo de todos los días: la regulación de las personas entre sí, la coordinación de las relaciones armónicas entre las personas. Esto nos orienta en el análisis a la hora de tratar de entender cómo, por qué y cuándo los movimientos sociopolíticos de nuestros respectivos países influyen de tal manera en nuestras prácticas que asociarnos, informarnos y entendernos dentro de lo posible ya no es una opción tan libre, sino casi un mandato. Pero esto trae dentro de la complejidad del impacto social del Mercosur, en nuestro quehacer cotidiano, más preguntas que respuestas. Bueno, más despacio me dicen para los de habla portuguesa. Más preguntas que respuestas, decía. Y de aquí el título precisamente de nuestro encuentro, ¿no? Muchas de las cosas que nos planteamos no tienen respuesta, y estos encuentros son precisamente intentos de buscar juntos algunas respuestas. Entre otras, algunas que se me ocurrieron: ¿qué posición tenemos los psicólogos frente a la integración? Algunos temas han sido ampliamente debatidos y ya hay posiciones tomadas, y otros temas que nos siguen quedando en el tintero, y seguramente después de este encuentro nos van a seguir quedando en el tintero y serán material para los próximos encuentros. Otra de las preguntas posibles es qué tipo de servicios ofrecemos a una población regional que tiene 200 millones de habitantes, cuyo ciudadano debe nombrarse ciudadano del mundo, ciudadano regional o ciudadano comunitario, que ya no cuenta en su estructura actual con muchas ciudades como era antes, donde mucha gente se conocía hasta personalmente, o conoce al compadre al amigo al vecino, al familiar, al primo, etc. ¿Sí? Ustedes se acordarán, y más de una ocasión les habrá tocado hablar con nuestras abuelas, que cuando recuerdan la familia y los amigos dicen: ah, fulano, emparentado con el Pérez que vivía en la esquina y tenía... Por lo menos en el Paraguay hasta ahora sigue siendo casi una realidad cotidiana, ¿verdad? Uno conoce a la gente, a mucha gente casi personalmente. Esto cada vez está cambiando más y exige mayor creatividad y mayor capacidad de ir conociendo y tolerándonos entre todos. Es decir, ya no basta con conocernos acá a nivel nacional, tenemos que funcionar a un nivel más globalizado y también conocer, como decía hoy en el discurso de apertura, quiénes somos y qué hacemos a nivel de toda la región. También otra pregunta que siempre me suelo hacer es qué servicios o qué podemos hacer para una población nacional que, y acabo de dar algunos datos a grandes rasgos de lo que es la situación paraguaya,
para una población nacional que hasta hace poco tenía necesidad de conocer dos idiomas, los idiomas oficiales del Paraguay, el español y el guaraní. Y hasta hace poco las estadísticas decían que en el área urbana 48.1% hablaba español y guaraní perfectamente, y en el área rural solo un 15.2% lo hacían. Si las estadísticas tuvieran que actualizarse a hoy día, a hoy 21 de agosto, probablemente tendríamos unos cuantos idiomas más. Si el paraguayo de hoy día necesita conocer no solo dos, sino tres o más idiomas, según la zona en que esté viviendo. Hay todo un lenguaje nuevo creado con las mezclas de los idiomas, y es bastante gracioso a veces cuando uno escucha decir Baetecopio Rapay, haciendo una mezcla del guaraní portugués. Para los compañeros extranjeros que nos acompañan, Baetecopio es ¿cómo estás Rapay? Son las mezclas que aparecen, todo un nuevo lenguaje, incluso a partir de las mezclas de nuestros idiomas. También nuestra población nacional es de más o menos 4.9 millones de habitantes, con el sexo del 95, proyección del 95. Tenemos una economía en crisis, como muchos de los países de Latinoamérica. Creo que ese es uno de los puntos de nuestra agenda de trabajo, qué es lo que los psicólogos estamos haciendo y podemos hacer. De hecho, se ha decidido en el cuarto encuentro integrador de psicólogos en el Uruguay, se ha decidido hacer toda una investigación entre las asociaciones profesionales de cómo influye, cómo impacta la pobreza en la población infanto-juvenil, porque se ha definido esto como uno de los factores comunes. En el Paraguay tenemos una realidad en la que los porcentajes de pobreza extrema son altos. Tenemos un 64% de familias pobres, con por lo menos una necesidad básica insatisfecha. Necesidades básicas fueron consideradas calidad de vivienda, infraestructura sanitaria a la que acceden, acceso a la educación de niños de 7 a 12 años y nivel de ingreso con relación al número de dependientes. En nuestro Paraguay actual, la edad promedio es de 24 a 3 años, es decir, tenemos una población relativamente joven, más del 60% tiene menos de 30 años. También otros datos que reflejan un poco la realidad. El Paraguay actual se enfrenta al fenómeno de la migración laboral como una realidad cotidiana, donde los mejor preparados, los que tienen mejor acceso a la educación, tienen mejores chances de salir adelante. Tiene un promedio de 4 a 5 hijos por familia, 47.4 de sus mujeres entre 14 y 29 años ya son madres. Esto un poco para dar una idea de dónde estamos parados. En la distribución del ingreso per cápita, en el área rural el 20% más rico gana 21 veces más que el 20% más pobre de la población. Les repito, me parece alarmante. 20% de la población más rica del Paraguay gana 21 veces más que el 20% más pobre. 90% de la población mayor de 20 años queda al margen de toda escolarización y tenemos una población de 277.136 personas analfabetas que están comprendidas entre 10 y 34 años. Y algunas otras cifras que ya no menciono por falta de tiempo. También cabe mencionar que las oportunidades de educación y empleo se concentran mucho en nuestra ciudad capital todavía y en ciudades principales, en otras ciudades que están principalmente ciudades fronterizas, lo cual determina un éxodo urbano cada vez más serio, con sus posibles consecuencias, ¿verdad? Los psicólogos saben muy bien lo que trae el desarraigo y los éxodos. Define él como un espacio de ensayo de formas nuevas y originales de cooperación educativa, cultural y científico-tecnológica en relación al conjunto de América Latina. También la define como un proceso de unificación deliberado y acordado, no impuesto a la fuerza, entre dos o más estados soberanos. El Mercosur, así planteado, no nos trae muchas novedades, ¿no? Muchas de las cosas que les estaba mencionando, como la mezcla de los idiomas, o de repente gente que en las fronteras está no solamente usando un idioma diferente, sino también comercializando en moneda diferente, ¿verdad? Así, en nuestras fronteras es muy común que se compren en dólares, en reales, etc. Ya como una de las manifestaciones del Mercosur muy previa a todas las firmas de los tratados. Entonces, ¿qué es lo que impacta en nuestras prácticas? Si esto que estuvo pasando ocurre desde bastante tiempo, se preguntarán ustedes.
Tal vez lo nuevo es que a partir de la firma del Tratado de Asunción en el 91 y su puesta en vigencia en 1995, hubo un tiempo delimitado para prepararnos primero y para integrarnos luego, y un montón de definiciones socioeconómicas, aranceles, políticas, migraciones, estrategias de acción, etcétera, definidas principalmente a nivel de los gobiernos. Este encuentro y todos los anteriores organizados por el Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur son parte, como decía, de la respuesta que los psicólogos hemos inventado a esta demanda. Hablando un poco de las alianzas económicas y políticas, podemos decir que ellas han demostrado tener sus buenos resultados cuando se ha sabido sacar provecho de ellas. Ejemplos no sobran en el contexto mundial. Por citar solo algunos, la Unión Europea, creada en el 57, en vigencia hasta hoy día, NAFTA, el Pacto Andino y muchas otras. Asimismo, la historia nos muestra la otra cara de la moneda, que muchas alianzas se han planteado para perjudicar a las personas y a los grupos. Y cuando digo esto no puedo dejar de mencionar lo que todos recordamos como tristes episodios de nuestra historia. La guerra de la Triple Alianza del siglo pasado, el operativo Cóndor e intercambio de presos políticos en la década del 70, las redes de narcotráfico y corrupción de todos los tiempos, por citar solo algunos. Creo que las estrategias de integración no deben ni pueden dejar de mirar estas cuestiones, porque sus sombras están muy presentes en nuestras actitudes y prejuicios. Y sin duda, si no los manejamos, van a impactar y van a sesgar nuestras prácticas y nuestros buenos deseos y buenas intenciones de integrarnos. Bueno, acá me recuerda a Marco que vuelva a hablar despacio. De esta forma está visto que las alianzas pueden hacerse para beneficio o para perjuicio, para beneficio de todos o para beneficio de solo algunos. Así como los psicólogos hemos visto en la historia de la psicología a nivel mundial los progresos y retrocesos que se han hecho, hoy día seguimos siendo testigos de que cada vez hay más cosas que necesitamos aprender y compartir. Por ejemplo, como trabajadores de salud mental hemos hecho una reordenación epistemológica de nuestras prácticas, cuando hace varios años, además de paliar o recuperar trastornos individuales, grupales, comunitarios, etc., nos definimos además como sectores activos en la producción social de la salud mental. Eso es lo que necesitamos seguir haciendo en estos encuentros, reorientándonos para una epistemología de la integración regional psicológica. Un poquito de historia de cómo nos encontró la integración del Mercosur a los paraguayos. Si tenemos que trabajar en seguir construyendo una realidad, necesitamos tener una visión clara de cómo estamos y con qué elementos contamos. Voy a tomar esta oportunidad para hacer algunos comentarios sobre cómo nos encuentran los paraguayos, y estoy segura que mis colegas de mesa harán lo propio. Nos encuentran en una situación muy precaria, por lo que muchos economistas y políticos han criticado duramente la inclusión de Paraguay al Acuerdo Mercosur. Muchísimos pensaban que Paraguay no se debía incluir al Mercosur, porque decían que corríamos el riesgo de evidenciar aún más nuestra condición de menos favorecidos económicamente. Aún así, el gobierno nacional ha tomado la postura de apostemos por la integración. Decían ellos, no es el momento económico, no es el momento político. Podía no ser el momento político, pero si de homologarse se tratara, si de coordinar tiempos y mejorar condiciones para, la integración seguiría siendo una utopía. Porque es obvio que nos movemos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia a ritmos absolutamente diferentes, y esto no es novedad. En ese sentido, la integración no llegaría nunca. En nuestro país en particular, con una infraestructura sociopolítica bastante particular, donde durante 35 años, hasta 1989, las universidades eran centros controlados política e ideológicamente por el régimen autoritario. Grandes persecuciones políticas se dieron en el mismo seno de las universidades. Por tanto, todo enfoque que estimulara el pensamiento y la creatividad era considerado como subversivo y demandaba, decían los gobernantes, la urgente acción del gobierno nacional para mantener la doctrina de seguridad nacional. La misma Universidad Católica, en la que estaremos compartiendo en los siguientes días, y las otras universidades, fueron miles de veces rodeadas por las fuerzas policiales y el famoso escuadrón antiterrorista. Muchos de los presentes recordarán que la Facultad de Psicología ha sido a los ojos del gobierno estronista un nido de subversivos, porque ayudábamos a la gente a pensar en sus propias realidades. Y por tanto, frecuentemente perseguidos sus estudiantes y docentes. Varias promociones estudiantiles y profesionales hemos sido protagonistas de este acontecer.
más de uno en el auditorio estará evocando algunas escenas de lo que estoy diciendo. En este clima se fue creando toda una cultura de corrupción, de miedo, de pasividad, de estar bien con el que más podía, y como consecuencia directa hubo poca participación de la población en la vida pública del país, una marcada falta de destrezas para la toma de decisiones críticas, y la producción creativa en todos los ámbitos, desde las universidades hasta los círculos profesionales, fue sesgada y marcada por esta historia que nos tocó vivir. La creación científica, la investigación y las asociaciones gremiales y profesionales hicieron lo que buenamente pudieron durante esos tiempos. Sin embargo, lo que el gobierno pretendía ser un freno para las asociaciones y el contacto entre colegas, actuó como disparador de reuniones informales, coloquios pequeños y tal vez poco publicitados sobre temas de interés social. Hoy creo que mirando atrás se ha hecho mucho más de lo que los archivos pueden registrar. Existe muy poca documentación de las reuniones e investigaciones sociales de la época. Muchísimas publicaciones habían sido incautadas hasta hace un tiempo atrás. Por lo cual hay poca documentación, pero sí se ha producido mucho más que eso. Ha sido un empuje importante para esta titánica tarea, en la cual seguimos inmersos. Es interesante hacer el paralelo ahora a qué es lo que pasó con nuestro gremio en esta situación nacional. No ha sido la excepción, si el mismo proceso que hemos vivido a nivel nacional lo hemos vivido a nivel de gremio. Entonces, en parte creo que nuestra situación gremial como profesionales paraguayos está marcada un poco por la historia de contexto. No hemos podido lograr aún, y esta es una autocrítica, la construcción de una identidad clara del psicólogo paraguayo. Por lo que nosotros también, como algunos economistas, siguiendo el razonamiento anterior, podríamos plantear que todavía no es el momento de integrarnos con profesionales de otros países. Es decir, acá hay como dos caminos, ¿verdad? O decimos no, somos chiquititos, somos poquitos, los colegas no están muy interesados, podemos decir, cuesta mucho trabajar por el gremio, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo personal y profesional. Entonces podemos decir, los otros tienen más condiciones que nosotros, por lo tanto nos quedaríamos afuera. Ese es un camino. El otro camino, y que es al cual hemos apostado, gracias al apoyo de mucha de la gente que nos acompaña hoy y otra gente que no nos puede acompañar, es decir, sí, es cierto, somos un poco más chicos, tenemos menos tradición gremial, tenemos algunas desventajas y tenemos algunas ventajas también. Apostemos por la integración, pongamos lo mejor que tenemos y tratemos de salir adelante. Eso es lo que hicimos hasta ahora. También tenemos que trabajar para afirmar la identidad de psicólogos latinoamericanos. En este sentido, apostamos a que la Alianza de los Psicólogos del Mercosur es un estímulo a la diversidad y sepamos respetarla, de manera a aprovechar lo que el Mercosur nos ofrece como impacto social y cultural en nuestra propia realidad nacional. También tratemos de aportar las diferencias socioeconómicas que es no equitativo. Y muchas otras áreas como el sector infanto-juvenil también forman parte de esa agenda pendiente a partir de su formulación. Creo que resume el por qué debemos seguir trabajando y produciendo juntos. La pregunta es esta. ¿Y los psicólogos dónde estaban? Cuando se definía el rol y las políticas nacionales del proceso de reforma educativa. Continúa la pregunta. Nuestro interlocutor era el señor ministro sobre el rol de psicólogo en las instituciones educativas. Entonces, en algún momento, él dijo al auditorio, ¿y ustedes dónde estaban cuando definíamos esto? No sé si el señor ministro sabe, pero apúntalo, y algún día le vamos a decir, apúntalo con su pregunta, un reto que sigue abierto a nuestras producciones y creatividades. Muchas gracias. Los países de la región, y en particular Argentina, tienen desde comienzos de los años 90 lo que se ha dado en llamar políticas socioeconómicas basadas en la ideología liberal. Esto es, estrategias y acciones de gobierno que contienen en su discurso la consideración de que todos los habitantes somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades. Se corresponde a su vez con el afianzamiento de los gobiernos democráticos en esos países, donde o en los cuales se refuerza la igualdad de los ciudadanos con el sufragio universal,
pero donde el sesgo capitalista indica que el acceso y la apropiación de bienes y derechos como la salud, la educación y el trabajo está en proporción a los propios recursos y posibilidades. Las reformas introducidas en los países del área, llamadas ajustes, ha producido, en pos de la reducción del gasto público, un cambio en la concepción de Estado. Del Estado benefactor, en torno al cual surgieron los Estados nacionales, se ha virado hacia el Estado desregulador que abre las fronteras y que se coloca como gerente transformador. Parece que todo se internacionaliza, se globaliza, se mundializa, y los intercambios comerciales y los objetivos económicos pasan a primer plano, surgiendo la economía global como paradigma de unión de los pueblos de la región. En este contexto, el trabajo es una mercancía que debe bajar su precio para poder ser adquirido masivamente. La repercusión en los trabajadores menos calificados es mayor, sector que además padece directamente el aumento de las desigualdades y la desregulación del mercado laboral. Estas reformas económicas que lograron reducir la inflación y mejorar los índices económicos, por ejemplo en Argentina, la producción industrial creció un 7,9% en el primer semestre de este año, no introdujeron, sin embargo, cambios en la distribución del ingreso. Según la CEPAL, la regresividad en la distribución del ingreso es el rasgo más saliente en Latinoamérica. En Argentina, según datos del INDEC, el 20% de la población tiene el 52% de los ingresos, cuarismos no muy diferentes a los otros países del área, incluso a Paraguay, según escuchamos antes. Em português, e vou tentar falar bem devagar, para ver se todos vocês adivinham uma semelhança entre o meu jeito de falar e o jeito da Mercedes e da Diana. Nós estamos, os brasileiros que conversamos agora um pouco sobre isso, estamos desenvolvendo uma hipótese e vamos oferecer para os estudiosos da linguística. Há muita semelhança de sotaque do espanhol falado em Assunção com o português falado no interior de São Paulo, que é o meu. E que possivelmente nós estamos levantando a hipótese de ser a influência do Guarani, que é tão bem escondida no Brasil e tão graciosamente salientada aqui no Paraguai, especialmente pelos amigos que encontramos em Assunção. Eu vou abordar o problema desta mesa a partir de um questionamento à psicologia como ciência. Num trabalho que desenvolvi, uma pesquisa que desenvolvi recentemente, eu perguntava para a psicologia: quando você estuda, psicologia científica, quando você estuda problemas ambientais, a relação das pessoas com problemas ambientais, quais são as variáveis que você trata como importantes? E por que adotava uma referência teórica de um autor chamado George Politzer, e o George Politzer dá muita ênfase ao enquadre econômico do fazer humano. Eu perguntava: de que forma você trata o contexto econômico, tema desta mesa, de que forma você trata o contexto econômico do fazer humano? Supunha que um tema tão fortemente vinculado com as relações econômicas, qual seja, por exemplo, o problema da degradação ambiental, supunha que esse tema fosse capaz de provocar um maior interesse pelo enquadre econômico no estudo do fazer humano. Fiquei pasmo, pessoalmente, e apresentei isso no relatório, com o fato de que muito pouca informação sobre esse contexto econômico surgia nos estudos que a psicologia tinha produzido, mesmo estudando problemas como degradação ambiental.
Para ir diante disso, vou fazer uma afirmação. Parece que a ciência psicológica, com algumas exceções, notadamente psicólogos que estudam problemas educacionais, mas parece que muito forte, muito pouco presente a preocupação com esse contexto econômico na produção de conhecimento por parte da área da psicologia. Bem, se for verdade isso, fica mais fácil entender por que quando estamos atuando profissionalmente como psicólogos, temos um pouco mais de dificuldade de lidar com esses aspectos econômicos. E isso pode ser já um problema para nós. Ao tentarmos entender o que resulta nas nossas práticas profissionais e nas vidas das pessoas com quem trabalhamos, o que resulta das relações econômicas que estão estabelecidas e das ondas de soluções econômicas que surgem nas nossas sociedades, talvez tenhamos alguma dificuldade para perceber essas consequências. Creio que hoje, tanto a Diana quanto Molina apontaram coisas muito importantes para serem consideradas por todos nós ao fazermos essa reflexão. De algum modo eu queria dizer que o neoliberalismo tem uma coisa boa. Bom, tem talvez duas. Uma é um xiste doloroso e a outra pode ser uma contribuição para a psicologia. No mesmo estudo que referi há pouco, eu dizia, pelo menos o neoliberalismo colocou em cima da mesa dos psicólogos a necessidade de tratar de contexto econômico para estudar o fazer humano. O privilégio ao mercado, o privilégio à concorrência, que o neoliberalismo apregoa como um privilégio universal na vida dos homens, pelo menos traz este benefício, que rapidamente vira um malefício. Por quê? Porque o neoliberalismo só olha a economia desde a perspectiva do mercado. E só olha a pessoa humana como consumidor, jogando fora, desatendendo outras dimensões mais relevantes do que esta de consumidor na vida dos homens. De qualquer forma, havia ali uma possibilidade de contribuição. Como sou muito crítico, acho que já foi possível perceber, como sou muito crítico ao neoliberalismo, dizer que ele tinha uma qualidade já era para mim alguma coisa bastante inovadora. O xiste mais doloroso com relação ao neoliberalismo é de que ele produz tanto problema psicológico que poderia ser bom para os psicólogos que ele existisse. Insisto em que reconheço ser um xiste de mau gosto. Trata a nós todos como mercadorias. Inclusive, neste encontro, se não fosse o nosso empenho de dizer queremos aproveitar o Mercosul e vamos exercitar integração científica, cultural, portanto, humana, seríamos um encontro de mercadorias que precisam transitar por uma área de livre comércio. Bem, não queremos nos comportar e nos sentir e ser mercadorias que o neoliberalismo, pelos seus interesses, quer fazer circular no Cone Sul. Queremos integração cultural, científica, exercício de solidariedade entre pessoas humanas. De todo modo, sabemos que esta compreensão do ser humano como mercadoria é bastante problemática até para que possamos entender os problemas que, como seres humanos, vivemos. Essa mesma ênfase na lógica da mercadoria, que está implícita na lógica de mercado, acaba produzindo uma falta de perspectiva na vida que, por si, seria suficiente um problema, mas que gera outros novos problemas
por exemplo, ao nível da juventude, como conversávamos ontem no jantar, aonde a violência, aonde o uso de drogas, aonde uma série de iniciativas que produzem muitos mais problemas ainda no seio da nossa juventude e da nossa sociedade, das nossas sociedades de forma geral, produzem uma grande quantidade de problemas novos para os quais não temos respostas, temos ainda que buscar respostas e sequer conseguimos entender a dimensão desses problemas. Não vou me deter em examinar esses problemas, só os aponto porque tenho certeza de que todos estamos vivendo e conhecemos esse tipo de situação. Salientaria um quarto tipo de problema que vivemos hoje no mundo, que é o alto nível do fluxo migratório, quer seja interno às sociedades nacionais, no sentido de grandes populações que deixam o campo em direção à cidade. No caso do Brasil, nos últimos 50 anos, isso significou uma inversão. Havia 70% da população vivendo em área rural e 30% em área urbana, e já há uma inversão completa nesse sentido. Hoje há 70% em área urbana e 30% em área rural. Então, quer seja a imigração que aponta o êxodo rural, quer seja a imigração entre países, e os dados da ONU apontam para o fato de que hoje cerca de 1/3 da população do mundo esteja vivendo fora da sua terra natal. Intercambio con el auditorio. Las personas que quieran hacer alguna pregunta a los expositores pueden levantar la mano y se les acerca el micrófono. Creo que el auditorio no es que no tenga preguntas. Lo que sucede es que estamos un poco, o al menos desde mí estoy impactada por todo lo que ustedes dicen. Yo es la primera vez que vengo al encuentro. Creo que es tan trascendente lo que ustedes dicen que debemos habernos quedado pensando todos un poco si es alguna pregunta en sí lo que uno tendría que hacer. Yo no tengo una pregunta, yo tengo miles de interrogantes. No tengo una pregunta, pero no quiero que esto quede como que no hay preguntas. Lo que tengo son muchas preocupaciones. Creo que todavía ni siquiera tengo organizadas las preguntas que tendría que hacer. No las tengo mentalmente organizadas. Lo que tengo son muchas preocupaciones con respecto a toda la dedicación que habría que tener nosotros, ¿no? Que tendríamos que tener como psicólogos de aquí en adelante con toda esta cuestión. Creo que tendríamos que tratar de proceder, no sé si todos juntos, sí armonizados, pero no sé si todos juntos, porque realmente la regionalización es algo que existe, es algo que se tiene que seguir desarrollando y profundizando, es algo necesario. Por eso no sé si se puede plantear una pregunta, se tienen que plantear quizás como especialidades en preguntas, respetando, ¿no es cierto?, el objetivo en común. Bueno, yo los felicito a ustedes por lo que ustedes están planteando. Cada uno de ustedes dijo algo que me gustaría que quedara registrado. Pero repito, todavía la pregunta en sí no la tengo del todo organizada. Varias cosas de las que ustedes decían, ¿no? Y creo que uno de los problemas centrales de nosotros los psicólogos es que no hemos ocupado, tanto como los psiquiatras, de delimitar nuestras áreas de trabajo. Yo pensaba en esto que decía el representante de Argentina de estas clínicas de autogestión, por ejemplo, o de cómo los psiquiatras pudieron trabajar y delimitar sus áreas de trabajo, cosa que a nosotros a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? En el sentido, por ejemplo, en el caso de la bulimia y la anorexia, cómo realmente recién ahora se delimita de que los psicólogos tienen la palabra sobre esto porque la parte biológica les falla la parte nutricional. Entonces ellos nos marcan a un lugar que a nosotros nos cuesta mucho delimitar en nuestro trabajo. Yo creo que esto también hace un problema.
Y creo también que esta poco reconocimiento, poco trabajo, que no quiere decir que no se estén haciendo cosas, de nuestra realidad latinoamericana hace que hagamos esta constante referencia al norte como referencia principal, ¿verdad? Entonces, este reconocimiento que tenemos nosotros de nuestras realidades hace que también esta falta de perspectiva que decía el representante de Brasil se marque en cómo nosotros no nos estamos preparando para el comienzo del siglo, por ejemplo, en las políticas con nuestros chicos y nuestros adolescentes, por ejemplo, como los psicólogos no tenemos palabras para el problema de la violencia y a lo que se viene estas nuevas generaciones con tantos juegos cibernéticos y tan poca humanización, por ejemplo. La persona que habló del Consejo Federal de Psicología planteó algo muy interesante con respecto a la necesidad de orientar la psicología latinoamericana hacia el estudio de las particularidades de las personas y de las poblaciones de los países latinoamericanos. En general hay actualmente una tendencia, digamos, etnocultural o intercultural de hacer estudios en ese ámbito, y han habido algunas experiencias muy interesantes en países de América Latina, en México, en Colombia. Se han hecho estudios tratando de identificar algunas características típicas del hombre y de la persona característica de esos países. Yo le quería preguntar a usted, concretamente en el caso de Brasil, ¿qué experiencias hay en ese sentido y qué trabajos sociales o interculturales se han llevado a cabo en esa dirección? Hacer una pregunta sobre qué es lo que se está haciendo aquí para dar en todos los países del Mercosur, para dar a conocer a la sociedad cuál es la figura, qué es el papel del psicólogo en la sociedad, qué se está haciendo en ese sentido. Únicamente esta tarde hay una mesa en la cual se va a hablar de ley de psicólogo, código de ética aquí en Paraguay, no sé, en los otros países. Yo quería simplemente hacer como una reflexión a partir de lo que Olivera Silva colocaba como cuestionamiento a la psicología como ciencia. Yo personalmente pienso que estamos, los psicólogos y la psicología como disciplina científica, en profunda crisis. En profunda crisis, y eso está en tu discurso confirmado cuando vemos que estamos escindidos, divididos de todo lo que nos rodea, y con un trabajo muy compartimentado, divorciado de las otras disciplinas, que debería estar globalizado, unificado, como lo era al comienzo, ¿no? Me refiero al comienzo del conocimiento humano. Gostaria de colocar é que o projeto neoliberal, na verdade, ele não nasceu ontem, né? E, na verdade, as multinacionais, elas exploravam de forma diferente. Antes exploravam países desenvolvidos, exploravam países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Agora eles encontraram um caminho mais fácil de explorar, que é indo para o próprio país e explorando de forma muito mais organizada. Essa é uma questão assim clara acho que para todos nós, mas o que me preocupa é como nos organizarmos enquanto formador de opinião, que somos psicólogos, né? Teríamos que estar trabalhando isso como formador de opinião, como modificar esse roteiro, esse caminho, né? esse projeto neoliberal, considerando que a população, né, pelo menos no Brasil se observa isso, que a população, primeiro, ela desconfia dos políticos, depois desconfia das instituições. Então, e se nós estamos tentando organizar instituições, fortalecer instituições, no caso da psicologia, como nos fortalecermos sem sermos desrespeitados ou nesse sentido, né, de perder o valor, né, frente à sociedade. E, na verdade, acho que é necessário, quer dizer, temos que questionar se não faz necessário criar organismos com características semelhantes em todos os países do Mercosul, ou seja, com legislação semelhante. Será que não se faz necessário criar uma comunicação, quer dizer, um jornal escrito
falado. Enfim, eu acho que é nessa linha que a gente tem que levantar, assim, problematizar e encontrar soluções que possam vir atender não só o psicólogo, mas muito mais do que isso, atender a sociedade. Nós temos que encontrar caminhos que possam chegar ao usuário, né, e fazer o usuário questionar o sistema. Eu acho que é nessa linha que eu acho que num debate como esse nós temos que encontrar saídas que possibilite um outro jeito de funcionar frente ao projeto neoliberal. Eu acho que esse é um papel nosso no encontro temático do Mercosul. Eu acho que isso faz muito necessário encontrarmos saídas, né, problematizando a realidade. Presentación de la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, y era un tema que no se nombró, estaba esperando que alguien lo nombre, y la pregunta era, a partir de la intervención de los tres representantes de los países, ¿qué nos da hoy la economía? ¿Y qué nos dio en la década del 60, por ejemplo, otro anudamiento de los latinoamericanos a partir de las ideologías? No porque piense que en realidad detrás de este anudamiento económico no hay una ideología, obviamente. Lo cierto, que creo que todos de alguna manera lo fueron marcando, es que esta economía, este acuerdo económico, viene también a delatar, junto con lo que nos puede llegar a posibilitar, el crecimiento de las patologías de la autodestrucción. Y a partir de eso pensaba, quizás con una experiencia en tarea comunitaria en mi país, que quizás el desafío para los trabajadores de la salud mental, no digo solamente los psicólogos, en esta parte del mundo y en este tiempo que vivimos, es no solamente pensar en la salud, sino quizás ir un poco más atrás, y así como es difícil ponerle palabras a la violencia en la cual vivimos cotidianamente, creo que tenemos que empezar a pensar en las condiciones de vida, en las condiciones de dar vida y de sostener la vida, que es en realidad con lo que nos encontramos trabajando permanentemente con aquellos que trabajamos en los bordes un poco de las disciplinas y a veces de ciertos lugares geográficos. Yo escuchando un poco lo que exponían los integrantes de la mesa y después también de las distintas intervenciones, me preguntaba en realidad si no estaría quedando afuera de la consideración el tema de cuál es o cuál debería ser o cuál entendemos que podría ser la incidencia real desde la psicología como un integrante más de equipos multitrans, interdisciplinarios, multiprofesionales, como le quieran llamar, en lo que tiene que ver específicamente con políticas de Estado y en lo que tiene que ver con políticas no solamente específicas en relación a la salud, sino políticas de Estado en términos generales, ¿verdad? Porque yo no sé exactamente cuál es la realidad, o tengo una idea un poco vaga de cuál es la realidad en los distintos países miembros del Mercosur, pero por lo menos en Uruguay no hay digamos una presencia real de lo técnico profesional en lo que son decisiones políticas. Y esto me parece que es fundamental, porque nosotros podemos, desde la psicología, quizás en una actitud un tanto individualista, por lo menos como profesión, tratar de ver a nivel de la región qué se podría hacer, cómo podríamos hacer y cómo de alguna manera se podría hacer un aporte, digamos, que se contraponga en la medida de lo posible al proyecto neoliberal. Pero las grandes decisiones en relación a las políticas sociales, educativas, de salud y demás, se toman en otros ámbitos y nosotros nos quedamos siempre por fuera mirando cómo otros deciden lo que a nosotros nos parece que está mal, pero que en realidad no tenemos incidencia. De áreas a atender, de aspectos sobre los cuales construir, se planteó salidas y alternativas ante el desconocimiento de nuestras realidades.
y además la incidencia de los gremios en la responsabilidad de estar presentes a la hora de que se planteen las políticas de acción en las distintas áreas. Y el otro aporte, el colega, de la autodestrucción a la construcción, cómo hacer ese pasaje aprovechando los aportes que pueda dar cada realidad. Este encuentro está empezando a producir esa energía que estamos sintiendo por la gente, como decía la colega, preocupada, se ven las caras desde acá que les vemos a toditos, y con muchas ganas de participar y de aportar su parecer en este tema que nos convoca. Tal vez una de las cosas que me quedó de lo mucho y lo interesante que ustedes han aportado es la pregunta de Escobar, porque fue una de las últimas, y por la trascendencia de la pregunta que él hacía. No estaremos quedando fuera de la definición de políticas y de cosas que se están acordando a nivel de los gobiernos. Hay todo un esfuerzo que está haciendo la Coordinadora de Psicólogos del Mercosur a través de nuestros respectivos países y de la fuerza que pretendemos llegar a tener cada día más en conectarnos con organismos como la CLAPU. La CLAPU es la Coordinadora Latinoamericana de Asociaciones de Profesionales Universitarios, para tratar de incidir de alguna manera haciendo fuerza juntos. También nos estamos tratando de apoyar mutuamente. Por ejemplo, con Uruguay tenemos una linda historia de apoyar la gestión de ley para que saliera la ley del Parlamento, la ley de práctica del psicólogo. Creo que todavía no la tienen, al igual que nosotros. Es decir, hemos estado inventando algunas respuestas, pero obviamente el camino, como ustedes dijeron y ustedes aportaron muchas ideas interesantes, queda bastante más por hacer. Era todo lo que quería decirles. Ahora voy a pasarle a mis compañeros para que vayamos cerrando esta mesa. Vou responder a uma pergunta de conteúdo, então fazer comentário sobre o conjunto das falas. A pergunta era: o que há de transcultural, de intercultural sendo feito no Brasil hoje? Eu vou sugerir que você converse com o nosso William Gomes, que está aqui na frente. Ele é dirigente da nossa Sociedade Brasileira de Psicologia, da entidade que reúne os pesquisadores em psicologia no Brasil, e talvez ele seja a melhor fonte de informação. Certamente, eu diria, temos várias pessoas que pesquisam coisas nesta área, muito embora, no que eu consiga enxergar, isto não seja a tônica da pesquisa que acontece no Brasil. Pelo contrário, acho que há uma ênfase muito grande em conhecer o que acontece dentro do país, mais do que comparar sequer entre culturas regionais brasileiras ou entre o Brasil e outros países. No Congresso Interamericano de Psicologia, também procurei isso que você perguntou sobre o Brasil, e o que eu encontrei foi, no geral, estudos de latino-americanos com um europeu ou com um norte-americano. Entre latino-americanos, talvez só na área em que tenha procurado psicologia ambiental, praticamente não há registro no Congresso Interamericano da CIP deste ano, que aconteceu em São Paulo. O que para mim é mais um indicador da relevância do debate que estamos fazendo aqui. O comentário geral seria: fiquei impressionado com como as nossas falas e as discussões, as falas agora do plenário, estão relacionadas com os conteúdos das mesas que estão previstas ao longo desses 3 dias. Parece que sim, há um acerto grande dos nossos anfitriões aqui no Paraguai na organização que foi feita, e que vamos poder, mais do que ter respostas desta mesa agora às inquietações que surgem no plenário, vamos poder debater isto durante estes 3 dias. Penso que vamos ter um problema grave nessa polarização entre o que é global e o que é regional, o que é geral e o que é específico, e penso que vai ser alguma coisa que vamos poder trabalhar bastante. Mas queria insistir, queria insistir no seguinte: acho que a gente tem que olhar para os lados, assim, olhar quem que está sentado do lado e dizer para a gente mesmo: eu não saio deste encontro sem estabelecer
pelo menos uma parceria de pesquisa ou de trabalho profissional com um colega de outro país aqui na América Latina. Eu acho que isso seria o grande resultado deste encontro. Eu não saio daqui sem ter um chileno, vou chamar pela nacionalidade, ou um argentino, ou um paraguaio, ou um uruguaio, ou um boliviano, desesperadoramente, acho que só temos um boliviano, mas eu não saio daqui sem ter uma relação estável, combinada, de produção conjunta, de intervenção profissional, crítica recíproca, contribuição teórica, com um colega psicólogo da América Latina. Se todos tomarmos esse tipo de decisão, certamente estaremos colocando um futuro diferente como perspectiva para a psicologia na América Latina. Eu proponho que todos façamos algo dessa forma. Estou interpretando, acho que Ana Bock já fez essa proposta, e acho que todas as falas apontam para isto. Vamos concretizar essa relação através de parcerias que garantam trocas com companheiros, colegas de outros países. Tomando algunas de las cosas que ya dijeron los colegas de la mesa, me parecía que también algunos de los comentarios de ustedes excede el tema de esta mesa y va más a la cuestión de información general. Pero bueno, de algún punto tiene su relación, así que pasaría a responder. Por ejemplo, cuando preguntaban qué hacíamos o qué se haría para dar a conocer el rol o la función del psicólogo en la comunidad, en el cuarto encuentro integrador se había definido la existencia de una página, de una edición, mejor dicho, la edición de una hoja llamada Página Nosotros. Iba a ser impresa en castellano y la idea es distribuirla en los 6 países. Todavía no se ha instrumentado. En las reuniones que tengamos entre hoy y mañana, los representantes de las entidades veremos la forma operativa de realizar la distribución. Creo que la primera ya está impresa, ¿no? En este punto podemos preguntarnos acerca de los dilemas éticos de nuestra práctica y contestarnos que el desafío será pasar de lo individual a lo colectivo, cuestionar las desigualdades que se dan en el acceso a la salud, devolver al individuo su participación en los acontecimientos que conducen a la reparación. Ante este foro del Mercosur, y ante la satisfacción que produce el esfuerzo como colegas de otros países, es nuestra cotidianidad profesional. Es importante encontrar canales de comunicación que permitan un encuentro cada vez más enriquecedor para los colegas que no pueden asistir a estos encuentros, pero que
globalización y sus efectos en nuestros futuros profesionales. Queremos hacernos ecos de muchos colegas argentinos que están hondamente preocupados por las cuestiones atinentes a la homologación de las matrículas o los títulos de grado entre nuestros países. Estas cuestiones, sumadas a las ya mencionadas relativas a las transformaciones de los parámetros económicos, están sufriendo un sentimiento desolado. Porque este capitalismo salvaje opera. Sería deseable que nuestra práctica como psicólogos no se dirija ni sea utilizada para legitimar los procesos de evolución. Que nuestras instituciones sean espacios solidarios, donde evaluemos críticamente nuestras bases conceptuales para encontrar una propuesta contrahegemónica. Que podamos revertir la pasividad en realidad, el ICO interroga a la esfinge, es decir, está haciendo un cuestionamiento. Es el primer acto de autonomía. Y cuando, en realidad, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el código de ética que tiene, está hasta ahora, porque estamos por cambiarlo, basado casi exclusivamente en el código de América Central. Sobremanera en ese código es que es asertivo, es decir, no dice el psicólogo debe hacer esto, sino el psicólogo es así, ¿no? Más o menos como la relación que yo hice en este trabajo. Sin embargo, después de, digamos, ya pasaron unos cuantos años, hay muchísimas más cosas en común, y que es lo que estamos haciendo ahora, y espero que lleguemos a un primer término, ¿no? Miren, esto no son 5 minutos. Levántense y tómense. Dice así: me comprometo, yo se los voy a leer ahora. Después, si ustedes quieren, lo dicen, o yo lo leo y ustedes levantan las manos y dicen me comprometo, ¿no? Se los leo primero. Me comprometo ante mí mismo, ante mis colegas y ante toda la comunidad a respetar y cumplir el código de ética. Si quieren con esto solo o lo quieren repetir. ¿Cómo quieren? ¡Vamos! ¿Quieren repetirlo? ¿Quieren repetirlo? Espérate, no, levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos y digo, sí me comprometo. Gracias. Para a magistratura. E daí tentamos colocar presente para os magistrados a questão de sujeitos que não são sujeitos fonte, não são sujeitos de origem, mas são sujeitos de efeito, que normalmente a gente chama de sujeito sujeitado. E eu pensei em trazer um pouco dessa discussão para cá, né, porque ela implica no tipo de ética que a gente tem se colocado, uma ética em que nós somos sempre bonitos, cheirosos, doutores, letrados, e temos esse grato poder de dizer sobre os outros o que eles sabem de si. Fiz-me de uma outra forma no meu espaço, sem abrir mão dos meus poderes de psicólogo, mas lancei contra esses poderes o outro, as crianças. E daí as coisas... Muy bien, entonces ahora tenemos el tema los psicólogos y la reforma psiquiátrica en el Brasil. Marcos Vinicius, del Consejo Federal de Psicología y Universidad Federal de Bahía. Wanda Junqueira Neves, bien, de la Facultad de Psicología de la PUC, de la SP. No sé lo que es, pero... Bueno, te escuchamos. ¿Y el tuyo, Wanda? A psicologia sociohistórica.
Una contribución de la sociología sociohistórica. Vamos a escucharle a Oliveira, Marcos Vinicius primero y luego a Wanda. 10 minutos de tiempo. Eu acredito que esta é uma boa oportunidade para que possamos pensar uma política de uma categoria profissional que consegue compatibilizar interesses particulares desta categoria profissional, no caso os psicólogos, com interesses sociais bastante significativos. Acho que nós do Brasil podemos contar sobre um caso de construção de uma política profissional que se associa a um importante projeto de transformações sociais e de transformações no campo de uma política pública, no caso, a política da assistência psiquiátrica brasileira. Como tem um pouco